Hola, bienvenido a este video de diseño de filtro digital Butterboard, parte 1. Mi nombre es Dora María Ballesteros. Quiero primero recordar cuáles son las principales características del filtro Butterboard. Bueno, acá rescato 3. La primera es que tiene una respuesta plana en la banda de paso. La segunda es que tiene una ganancia de -3 dB en la frecuencia de corte. Este valor a nivel lineal corresponde a 0.707. Y la tercera característica es que la función de transferencia del filtro análogo HDS solamente posee polos. Bueno, para diseñar el filtro digital Butterboard tenemos dos opciones de diseño. En este video te voy a presentar la primera opción. Las dos opciones de diseño consisten en lo siguiente. La primera opción es diseñar el filtro análogo Butterboard y posteriormente aplicamos transformada bilineal para pasar del dominio HDS al dominio HDZ. Y la segunda opción es diseñar directamente el filtro digital Butterboard con ayuda de Python. Acá les presento el código para poder diseñar el filtro análogo Butterboard. Vamos a utilizar la instrucción Signal eFilter, en la cual puede funcionar para un filtro digital o para un filtro análogo. Para el caso, si seleccionamos el analog como true, estaríamos diseñando el filtro análogo, y si lo colocamos en false, estaríamos diseñando directamente el filtro digital. Adicionalmente, nos permite seleccionar el tipo de filtro. En este caso, Butter corresponde al filtro Butterboard. ¿Qué otros parámetros me solicita como entrada? Me solicitan los siguientes: n, donde n es el orden del filtro. Adicionalmente me solicita WN, donde WN es la frecuencia de corte, y también solicita el tipo de filtro, si es un pasabajos, si es un pasaltos o si es un pasabanda. Para calcular el WN debemos tener en cuenta lo siguiente. Lo primero es seleccionar la frecuencia de corte en Hz de mi filtro análogo. Posteriormente, esa frecuencia de corte en Hz la pasamos a radianes sobre segundo, multiplicando esa frecuencia por 2pi. Y bueno, también hemos definido previamente el valor de n. En este caso estamos diseñando un filtro Butterboard análogo pasabajos de orden 2 con la frecuencia de 400 Hz. ¿Qué parámetros o qué valores me arroja esta instrucción? Me arroja lo siguiente: B y A. B corresponde a los coeficientes de la función de transferencia, los coeficientes del numerador de esa función de transferencia HDS, y A corresponde a esos coeficientes del denominador de la función de transferencia de HDS. Una vez tenemos esos coeficientes de esos dos polinomios, el siguiente paso consiste en dibujar la respuesta en frecuencia del filtro. Como el filtro es análogo, utilizamos FREC-S. ¿Qué parámetros me pide de entrada? Me pide esos coeficientes del polinomio del numerador B y esos coeficientes del polinomio del denominador A. Para graficar esa respuesta en frecuencia en unidades de Hertz, adicionalmente al valor WS2 que tenemos en este código, lo dividimos en 2pi para que me quede en unidades efectivamente en Hertz y pueda ver la gráfica pues en Hertz. Este código lo realizamos para la parte de gráfica utilizando el Matplotlib. Una vez hemos escrito ese código para diferentes órdenes de filtro, para n igual a 2, n igual a 4, 6, 8 y 10, tenemos la siguiente gráfica que les estoy mostrando en esta diapositiva. Es importante tener en cuenta lo siguiente. En todos los casos, es decir, independiente del valor de n, vamos a tener la misma ganancia en la frecuencia de corte. Es decir, que vamos a tener una ganancia de 0.707 en esta frecuencia de corte que hemos definido como 400 Hz, independiente del orden del filtro. ¿Qué cambia entonces entre diferentes órdenes del filtro? Cambia la atenuación que yo voy a tener en esa banda de rechazo, es decir, esa pendiente que yo voy a tener en la banda de rechazo. A medida que yo aumento el orden del filtro, lo que voy a tener es una atenuación mayor. Es decir, la gráfica azul, que tiene una atenuación suave, corresponde a un filtro de un orden más bajo, el filtro de n igual a 2, y la gráfica morada, que va a tener una atenuación, una pendiente mayor, va a corresponder pues a ese filtro también de orden mayor.
Bueno, como les decía, la gráfica anterior tiene diferentes valores de n. Este sería el código para un n igual a 10. Lo único que cambia con el código que inicialmente les presenté es que previamente pues he configurado n igual a 10, pero digamos el resto de las instrucciones son iguales. Para este caso tendría estos valores de b y estos valores de a. Como ustedes se dan cuenta, como estoy diseñando el filtro análogo, les decía que el filtro análogo de ese filtro Boderbord, esa función de transferencia solamente tiene polos, es decir, que solamente voy a tener un escalar o una constante en el numerador, y en el denominador pues sí voy a tener los coeficientes de ese polinomio, que como el filtro en este caso es de orden 10, voy a tener 11 constantes, porque es un polinomio de orden 10, es decir, desde s a la 10 hasta s a la 0. Bueno, ¿cómo hacemos entonces ahora para diseñar el filtro digital partiendo de ese filtro análogo? Vamos a utilizar la instrucción bilinear. Esa instrucción bilinear la expliqué en un video, si ustedes quieren revisar el video de YouTube que se llama Filtros IR Bilineal parte 1, pueden ustedes encontrar con mayor detalle cómo funciona esa instrucción. Una vez hemos utilizado la instrucción bilinear, donde nos solicita los coeficientes del numerador, del denominador de esa función de transferencia HDS y la frecuencia de muestreo de mi sistema, voy a convertir ese resultado en una estructura tipo función de transferencia, de tal forma que en filtz voy a tener tanto los coeficientes del numerador como del denominador del filtro digital. Posteriormente lo que hago es utilizar frexz para dibujar la respuesta en frecuencia del filtro. Hay que tener en cuenta que en este caso, como el filtro ya es digital, utilizo frexz y no frexs. Frexz me solicita las siguientes entradas: los coeficientes del numerador de hz y los coeficientes del denominador de hz, que en este caso corresponden al filtz.num y al filtz.d. Posteriormente realizo la gráfica de esa respuesta en frecuencia, teniendo en cuenta que en este caso va a ser la respuesta en frecuencia normalizada con unidades radianes sobre muestra. Esta es la respuesta en frecuencia de mi filtro. Ustedes se dan cuenta que partí de un filtro análogo pasabajos y llegué a un filtro digital también pasabajos, que como es el filtro digital, la máxima frecuencia es pi, y para este caso, si nosotros miramos en la ganancia 0.707, tendríamos un valor de frecuencia normalizada que está alrededor de 0.6. ¿Cómo sabemos si el filtro nos quedó correctamente diseñado en términos de esa frecuencia de corte? Recordemos que en el caso de transformada bilineal podemos relacionar la frecuencia del filtro análogo con la frecuencia del filtro digital. En este caso, omega corresponde a la frecuencia del filtro análogo y W corresponde a la frecuencia del filtro digital. Entonces, escribimos en Python la instrucción correspondiente a esa ecuación y obtenemos que efectivamente esa frecuencia de ese filtro digital es 0.608. Con filz.num y con filz.den podemos conocer los coeficientes del polinomio del numerador y del denominador de h de z. Los valores se muestran en esta diapositiva, donde ustedes pueden verificar que en este caso del filtro digital tengo 11 coeficientes en el numerador y 11 coeficientes en el denominador. Cuando calculo los ceros y los polos de esa función de transferencia, lo realizo a través de la instrucción tf2zpk, donde me solicita los coeficientes del numerador y los coeficientes del denominador de h de z, y obtengo precisamente los ceros en z y los polos en p. ¿Qué tengo de particular en esta respuesta? Que voy a tener dos ceros que van a ser estrictamente reales. Uno va a estar a la izquierda de z igual a menos 1 y el otro va a estar a la derecha de z igual a menos 1. ¿Por qué? Porque estoy diseñando un filtro pasabajos. Recordemos que el filtro pasabajos, cuando tengo un cero, lo tengo en z igual a menos 1. Posteriormente voy a tener dos ceros complejos conjugados y voy a tener otra pareja de ceros complejos conjugados, otra pareja de ceros complejos conjugados y una cuarta pareja de ceros complejos conjugados para obtener en total 10 ceros de ese filtro digital. En el caso de los polos, pues también voy a obtener 10 polos
¿Qué tiene de particular los polos que obtuve en este caso? Que todos los polos tienen una parte real positiva, es decir, que se van a ubicar en el semicírculo derecho. Esta sería la gráfica de polos y ceros de este filtro digital pasabajos Butterbord de orden 10 que lo diseñé partiendo del filtro análogo y aplicando transformada bilineal. Como ustedes pueden apreciar, tengo mis 10 ceros alrededor de z igual a menos 1 y tengo mis 10 polos en el semicírculo derecho. La ubicación de los polos está estrechamente relacionada con esa relación que existe entre la frecuencia de corte de mi filtro y la frecuencia de muestreo de la señal. Cuando la frecuencia de corte de mi filtro es pequeña en relación a la frecuencia de muestreo de la señal, los polos se van a ubicar en el semicírculo derecho. Cuando la frecuencia de corte del filtro no es tan pequeña comparada a la frecuencia de muestreo, se me van a ubicar en el semicírculo izquierdo, pero siempre debo que garantizar que satisfago Nyquist. Bueno, espero que les haya gustado este video. En un siguiente video les voy a explicar la segunda opción de diseño del filtro digital Butterbord. Si te gustó este video, le puedes dar like y te invito a que te suscribas a mi canal.